Me pidieron, primero quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y poderles contar el proyecto que hago y que hacemos desde hace muchos años. Entonces, primero les voy a contar rápidamente el nacimiento de este proyecto. Como ustedes saben, o para los que sepan, este proyecto surgió en Gales, en un pueblito de 1200 habitantes, que está exactamente en la frontera entre Gales e Inglaterra. Y surge en la escuela del pueblo, que deciden hacer una serie. Hay dos o tres versiones de cómo se crea, la oficial y la no oficial. La oficial es que en una cocina de la casa del fundador, que es Peter Florence, se les ocurrió traer a sus amigos, no sé si se escucha bien, ¿se escucha bien? Traer a sus amigos a un fin de semana a conversar. Y la otra, que creo que es la verdadera, que es nuestro fundador jugando al póker, ganó un dinerillo y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Hagamos una conversación antes que termine el año. Y entonces empezó la escuela, y esto me gusta mucho contarlo, porque lo primero el primer fin de semana se juntaron 400 personas. Ese festival ha crecido en 30 años a juntar 250.000 personas en el pueblo que sigue siendo de 1.200 personas. Eran 800, ahora es 1.200. ¿Qué características tiene ese pueblo para generar algo tan potente? Tienen 42 librerías de libros de usado. Entonces es un pueblo muy lector y un pueblo que se dedicó a comprar y vender libros, y el pueblo es absolutamente divino. Y hay 400.000 cabezas de ovejas. O sea, es una ciudad agrícola, es un campo, ¿no? Y bueno, y entonces se hace en medio del campo con unas carpas, y las carpas van creciendo, 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 y ahora lo que se hacía en el colegio, a medida que empezó a venir más gente, más gente, más gente, se fueron poniendo carpas y las carpas fueron creciendo. Y al final es un gran jardín central y muchas carpas alrededor, y ahora dura 10 días y llueve 9 de esos 10 días. Entonces, bueno, hay que ir con botas de lluvia porque te embarras. Y yo la primera vez que fui con un pantalón beige porque era verano, con un pantalón cremita, y a media mañana ya estaba totalmente embarrada, con lo cual aconsejo nunca más ponerse eso. Entonces, bueno, ellos fueron creciendo, 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 y en un momento dado se dieron cuenta que no había posibilidad de seguir creciendo, porque ¿qué más de 250.000 personas vas a meter en un pueblito de 1.000 personas? Es decir, ¿cuánto más vas a poder expandir? Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no expandimos esta idea, este formato, por el mundo? Ahí es cuando ellos me contactan a mí, y supongo que habrán contactado muchísima más gente, porque lo primero que se les ocurre es expandirse por idioma, no por países. Entonces dicen, bueno, ¿cuáles son los dos idiomas más importantes del mundo occidental? El inglés, ya lo tenemos. ¿Cuál es el segundo idioma más importante en Occidente? El español. Y entonces ahí es donde empiezan a pensar en llevarlo a España y luego a América. La historia es larguísima, pero la abrevio. ¿Cómo llegamos a Segovia? Bueno, a mí me dicen que investigue cómo, dónde, cómo y de qué forma hacerlo en España. Y yo con una cosa bastante sencillita, no una gran meditación, digo, ya es un festival internacional en inglés, vamos a sumar el español. Dije, no, vamos a sumar una tercera lengua. Y entonces eliminé todas las comunidades donde se hablaba otra lengua más, y dije, vamos a Castilla y León. Y entonces recorrí Castilla, bueno, bastante sencillito, ¿no? Y entonces recorrí Castilla y León y me quedé con Ávila, con Segovia y con La Granja. Y entonces presenté 3 concienzudos proyectos, exploré todas las ciudades, qué ciudad daba qué tenía qué no tenía qué. Y fui a la reunión a Gales con los 3 proyectos, ¿no? Con sus carpetas.
Y entonces nuestro presidente y fundador mira el título, Segovia, Ávila, dice, pone la mano y dice, Segovia. Yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Tiene una vibración Segovia? Porque nunca lo abrieron. Y luego me enteré, leyendo en el Telegraph, por qué habían elegido Segovia sin dudarlo. Y es porque nuestro fundador había vivido un gran amor en Segovia. ¿No? Y entonces esa fue, y le encantaba la ciudad, y bueno, lo leí en el Telegraph, o sea que lo puedo contar. Bueno, debo recordarles que la nuestra es una fundación sin fines de lucro y sin presupuesto. Es decir, es un grupo de entusiastas que se juntan, deciden hacerlo y deciden buscar los medios para hacerlo. Llegamos a cuando una vez que se elige que sea Segovia, yo empiezo a visitar a las autoridades, visito a la Junta, visito a la Diputación, visito al Ayuntamiento y empiezo a visitar las editoriales, los medios, en fin, un largo camino para lograr hacer el proyecto viable, porque el proyecto se vuelve viable cuando tú has conseguido el compromiso de un dinero para hacerlo. Como ustedes saben, todos los proyectos se vuelven viables cuando uno ha conseguido el dinero para hacerlo o tiene la esperanza de poder conseguirlo. Entonces, este proyecto, como dijo la baronesa Elena Kennedy, que estuvo en Segovia, que fue la portavoz de Blair en la Cámara de los Lores, dijo, la gran conversación de la humanidad. Tenemos que crear, o hemos creado, o estamos creando, no me acuerdo bien en qué verbo lo dijo, la gran conversación de la humanidad. Entonces, cuando yo pensaba y venía para aquí, digo, bueno, a ver, si yo tuviera que decir una frase que es el GEI de Segovia, es una gran conversación. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos tratando para organizarlo, para quienes vamos a invitar, vamos tratando de descubrir qué es lo que a la gente le interesa de qué se hable, o qué temas tienen la suficiente polémica y como para que invitemos. Y lo segundo es que nosotros, como ustedes saben, en Inglaterra la cultura es un terreno neutral. Entonces están invitados todas las opiniones serias, digamos, todo el que tiene algo que decir seriamente está invitado a participar. Entonces, bueno, la llegada a Segovia, nosotros descubrimos, cada festival, nosotros estamos ahora en 5 ciudades en el mundo, además de Gales. Estamos en 3 ciudades de idioma español, estamos aquí en Segovia, estamos en Jalapa, estamos en Cartagena de India. Y después estamos en ciudades del Commonwealth o ciudades donde se habla inglés, en Irlanda, en Kells, en Bangladesh y en Gales. Eso es donde estamos este año, cuáles estaremos el año que viene, no lo sé. Bueno, cuando llegamos a Segovia, que fue un proyecto que yo tuve la suerte de poder ver nacer desde el día 0, nos encontramos con una escenografía espectacular. ¿Por qué no me avisas cuando sean 10, 12 minutos, así no lo achico, ¿sí? ¿Listo? ¿15 minutos? 10, perfecto, entonces tengo que pasar rápido. Cuando llegamos a Segovia, nosotros nos dimos cuenta que la escenografía era espectacular. Nos encontramos con lugares, sobre todo los medievales, que, claro, eran de una belleza abrumadora. Y entonces cambiamos la idea, es decir, nosotros transformamos las ciudades y las ciudades nos transforman a nosotros. Cuando nosotros llegamos con la idea de nuestro formato patatín patatín, nos encontramos con esa escenografía. Y entonces yo cambié el proyecto. En vez de hacerlo como se hace en todas partes, concentrado en un lugar, lo hice extendido. Y entonces fui tomando diferentes espacios
de la ciudad, tomamos más o menos 20 espacios diferentes y en los 20 espacios ponemos algo. O ponemos conversaciones, o ponemos artes visuales, o hacemos conciertos, o hacemos lo que sea. Los segovianos dicen, ¿cómo se reconoce a alguien a un público del Hey? Dice, porque está corriendo todo el día de un lugar a otro lugar. Voy a hablar entonces de este año para ir cerrando. El año 2014 fue el año número 9 del Hey en Segovia. ¿Qué características tuvo? Nosotros, yo, y especialmente yo, tengo algunas preocupaciones. Por ejemplo, los festivales, si no se van renovando permanentemente, se van muriendo. Yo voy a muchos festivales y veo cómo un formato que parecía extraordinario y que lo era, si no le vas provocando algún pequeño cambio, se te va como poniendo decadente. Entonces, yo todos los años mi preocupación es cómo hacer que el festival esté vivo, cómo tenga energía y cómo sea vibrante. A veces acierto y a veces me equivoco, pero bueno, lo importante es que el festival está muy vivo. Nosotros vemos que ha ido subiendo la cantidad de público que ha ido. Este año llegamos a los 27.000 personas que fueron al festival. Nos encontramos que el día sábado no hay una cama libre en todo Segovia. Observamos que se han construido más hoteles, ahora hay un hotel hasta de 5 estrellas. No hay cómo llegar a Segovia. A mí me llamaba la gente y me decía que no había más lugar en el AVE, ni había más trenes, ni había más buses, que había que venir a trasladarse en taxi, porque estaba todo saturado. Y los restaurantes estaban totalmente abarrotados de la gente que venía de Madrid. En cuanto a la capacidad hotelera, estaba totalmente ocupada y había más de 2.000 personas que venían de Inglaterra. Y lo segundo es, el festival es un festival muy mediático, es un festival internacional de dos lados. Es decir, todo lo que se habla en inglés se traduce al español y todo lo que se habla en español se traduce al inglés, con lo cual nosotros podemos garantizar al turismo que venga de afuera. Por ejemplo, este año, digamos, las grandes estrellas, hay muchas estrellas, hay 150 invitados. Seguramente mañana me llamarán las editoriales y me dirán, ¿por qué no nombraste a tal? Pero bueno, por ejemplo, Vargas Llosa, en su conversación con el Premio Nobel de Cleció, como Cleció ha vivido muchísimo en México, la conversación fue en español, fue traducida en inglés, la cubrió la BBC. Luego tuvimos a Ferran Adrià, que fue absolutamente un fenómeno, porque él está haciendo... ahora cerró el Bulli, como ustedes saben, ha creado una fundación, como saben, y está haciendo todo lo que es innovación. Y entonces nosotros siempre ponemos cosas que sean como movilizadores. Bueno, lo de Arrea fue absolutamente masivo y espectacular, y también lo traducimos todo al inglés, y entonces gente que vino afuera pudo escucharlo hablar. Si no hay grabadores, diría que a las traductoras les costó bastante traducir el inglés. Decían, ¿qué está diciendo? Porque usaba muchas palabras que no se le entendían. Pero fue maravilloso y fue súper inspirador. Ojalá tuviéramos miles de Adrià para poder tomar del ejemplo de ellos. Y luego Javier Marías también. Y luego hicimos dos cosas. ¿Cuántos minutos quedan? 2. Bueno, entonces la abrevio. Como les decía, todos los años hay que entretener, como decía mi antecesor, dijo, hay que divertirse uno, pero también hay que divertir a los invitados. El nivel de invitados del Hey de Segovia, si ustedes miran un poquito la web, que la podríamos haber puesto, pero para no complicarla, son todos de altísimo nivel intelectual y además súper famosos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero son todos celebrities, o son muy famosos. Entonces a ellos, ¿cómo se les seduce para que vengan a Segovia? El dinero no es un tema, porque
muchos de los que vienen son mega millonarios, ¿no? El Festival Hey es un festival de un presupuesto muy ajustadito, así que de ninguna manera podríamos pagarles algo que les interesara. Ellos vienen porque la ciudad es muy bonita, porque ven que está lleno, porque está absolutamente lleno para los que hayan ido, no hay una silla libre, y luego porque se divierte. Entonces, ¿qué hice yo este año para divertir a estos famosos? Bueno, lícito lo que se pueda contar. Lo que el día sábado nosotros teníamos gente que actuaba en la IE University, que está abajo de la muralla, y otras cosas estaban arriba de la muralla, en el divino lugar de José Ramón, San Juan de los Caballeros, que es una iglesia románica divina, absolutamente divina. Yo les aconsejo que vayan a conocer porque divina. Entonces, con un coleccionista que hay de autos antiguos, nos prestó unos carros de bomberos que había comprado en Nueva York de 1900 o de 1800. Entonces trasladábamos a toda la gente desde el hotel hasta la IE en carros de bomberos. Entonces, cuando yo mando el email a todo mi equipo diciendo que los carros de bomberos van a salir cada 15 minutos, van y vienen, qué sé yo, me contestan: ah, pero Vargas Llosa irá en taxi. Ah, pero Javier María irá en taxi. Oh, Lord Patten no se va a subir. Lord Patten es el chancellor de Oxford, era el presidente de la BBC, el último gobernador de Hong Kong, es una gran personalidad. Ah, Lord Patten no se va a subir a carro de bomberos. Se subieron a carro de bomberos, agarraron la bocina de los carros. Bueno, decía, por ejemplo, Vargas Llosa decía: ahora se van a enterar que he llegado. Y daba, dice, dame una vueltita más, decía, Bueno, eso por un lado. Y luego ya no hay tiempo para más, así que cierro. Bueno.